Las radios comunitarias enfrentan graves problemas como los monopolios de los medios masivos hegemónicos, así como la persecución y censura por parte de diversos gobiernos. Fran Larrú, abogado y periodista guatemalteco, es en la actualidad el relator especial de las Naciones Unidas sobre el tema del derecho a la libertad de opinión y expresión. Él participó recientemente en el encuentro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, que se realizó en la ciudad de La Plata, Argentina. Señor Larrú, gracias. Usted ha hecho una condena pública al final de su exposición contra aquellos países que arrestan a radiodifusores. Explíquenos un poco más acerca de esta condena. Mire, la tesis mía es de que el Estado es un ente regulador. Regulador en dos sentidos. Primero, es el ente garante de las garantías constitucionales y los derechos humanos en todas las partes del mundo. Y en segundo lugar, yo sí creo que debe regularse el manejo de los bienes del Estado, en este caso de las comunicaciones por frecuencia. Solo ese aspecto de las comunicaciones, ojo, porque en general yo creo que la libertad de expresión debe ser muy libre, digamos, ¿no? Pero siendo que las frecuencias son propiedad pública, estatal, entonces yo sí creo que el Estado debe generar mecanismos de regular el uso de las frecuencias de televisión, las frecuencias de radio y otras, comunicación celular, etcétera. Y el problema que vemos es que en muchos países del mundo no existe la categoría, por ejemplo, de comunicación comunitaria. En mi país, Guatemala, en México acabo de hacer una visita oficial, ni siquiera existe en la ley de telecomunicaciones, solo existe la comunicación comercial. Entonces, en primer lugar, me parece que es una falta terrible querer criminalizar el uso de frecuencias o el uso de una frecuencia radial cuando ni siquiera en la ley reconocen alternativas para las comunidades rurales, indígenas, pobres. En segundo lugar, nosotros, todos los relatores, tanto yo de Naciones Unidas como los relatores de organismos regionales de libertad de expresión, insistimos en que en la libertad de expresión hay que descriminalizar al máximo. Hay algunas cosas que deben ser delitos siempre, y el uso no autorizado de una frecuencia no constituye ninguna de esas. Entonces, que el Estado norme, regule, ponga una multa a alguien que usó una frecuencia sin permiso, perfecto, y que vuelva a establecer un uso normal, pero que no criminalice, pues si eso no es un delito. Un delito siempre implica un daño grave a alguien, y eso no lo está, ejercer la libertad de expresión no lo hace, especialmente, insisto, en los países que ni siquiera tienen reconocido la categoría de radio comunitaria. Pero entonces en los países donde la reconocen, como fue el caso de Bolivia, por ejemplo, y están por pasar en Guatemala, sí quieren reconocer las comunicaciones comunitarias, pero de poca frecuencia. No le dan las mismas... Eso es un elemento de discriminación. Si la comunicación comunitaria es un derecho de todos los pueblos a nivel universal, y las comunicaciones no pueden usarse discriminadamente ni por razones étnico-lingüísticas ni por razones económicas. ¿Por qué una radio comunitaria va a tener menos potencia que una radio comercial? Si encima de todo son un servicio público no lucrativo, debería tener más facilidades y no menos. El relator especial de las Naciones Unidas también destacó que las radios comunitarias todavía enfrentan varios desafíos para ser reconocidas en sus países. En América Latina en general creo que avanzamos mucho con el tema de las radios comunitarias por la lucha que las mismas radios han hecho, pero existen todavía varios países, como digo, donde no se reconoce la categoría de radio comunitaria. En algunos países, Guatemala, México, por ejemplo, tampoco existe, países grandes, la categoría. Yo creo que es una lucha todavía del presente. Para Fran Larrú, una de las oportunidades que no se debe desaprovechar es la llegada de la radio digital, que permitiría democratizar el acceso a las frecuencias. Yo creo que hay que, digamos, el salto digital les va a dar la gran oportunidad, porque este es el otro tema. En muchos países se pretende que el salto digital deje las cosas como están, y no se dan cuenta que al cambiar la banda, cada canal de televisión de hoy va a permitir 6 canales en el futuro. Esta es la gran oportunidad de los estados de crear una reserva de frecuencias y de medios de comunicación para ser utilizado por otros recursos como comunicación comunitaria. ¿Qué necesitan las radios comunitarias para enfrentar la discriminación y lograr su empoderamiento? Lo primero es el marco legal. Yo creo que hay que actualizar. Los marcos legales nuestros de América Latina son muy anticuados. Fue lo que hizo Argentina y es lo que está haciendo Uruguay. Y creo que todo el resto del continente lo debería hacer, es actualizar las leyes de telecomunicaciones. Ahora, más allá del marco legal, el informe de la ONU detecta también un poder grande de concentración de medios, de latifundio de medios, de corporaciones oligopólicas. ¿Eso también se ha detectado?
Más bien, y en eso coincidimos con la relatora de la OEA, mi colega Catalina Botero, que ha hecho un excelente trabajo, de que en América Latina permitimos la sobrecomercialización y el enfrentar los grandes conglomerados es importante. La televisión es un problema. En mi país, por ejemplo, yo lo decía, los 3 canales abiertos de televisión son de un solo propietario, de don Ángel González, digamos. Entonces, esto no puede ser. Tengo entendido que está comprando televisiones y radios en Uruguay, en Perú, en varios lugares. Esta concentración de medios implica también una concentración de poder político que dañan el modelo democrático de nuestros países. ¿Qué le diría a usted como relator de la ONU a aquellos gobiernos que de manera ya insistente, sistemática, están arrestando a radialistas, confiscando medios? ¿Qué más se puede hacer desde la posición internacional de un organismo como al cual usted pertenece? Mira, yo lo que emito son condenas públicas muy, muy severas, pero recuérdense que el poder de la ONU en sus organismos de derechos humanos es un poder moral. Nosotros no tenemos forma de imponer decisiones a los estados, ni mucho menos. Parte de la legitimidad es de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es una creación de los mismos estados y se supone que por responsabilidades voluntariamente aceptadas al ratificar convenios. Entonces yo esperaría que los países tomen en cuenta nuestras recomendaciones. Me lamento, me acaban de informar, como decía, del caso de México, de la condena por 2 años que hubo de una radio no autorizada. Igual pasó con los indígenas purépechuas que además difundían en su idioma local. Yo creo que estas cosas no debemos de permitirlas y el mundo entero las debe condenar.